El jefe principal fue decapitado y estaban jugando baloncesto con su cabeza. México acaba de inaugurar una nueva prisión y los detalles sobre lo que está sucediendo allí son extremos. Desde decapitaciones hasta hacer sus necesidades sin papel higiénico, justo al lado de donde duermen. En este video les presento algunos de los detalles más brutales de esta prisión. Comencemos. Dentro de la prisión más extrema de México, donde la esperanza muere, lo llaman el fin del camino. Pero eso es demasiado generoso. En México, a pocos kilómetros de la frontera con Estados Unidos, se encuentra una prisión tan extrema y psicológicamente destructiva que incluso los asesinos convictos de los cárteles, hombres que han descuartizado a sus enemigos con motosierras, han suplicado no ser enviados allí. Un lugar donde las paredes no solo encierran a los criminales, sino que los borran. Bienvenidos a la mesa. No es una prisión, es un castigo. Anarquía total. Tras las rejas es una lucha por sobrevivir. Y solo los más fuertes sobrevivirán. Y ahora México ha dado un paso más. Una nueva ala de aislamiento extremo, exclusiva para los jefes de los cárteles más peligrosos. Hombres que en su día gobernaron ciudades, y ahora están encerrados en celdas no más grandes que un armario. Sin visitas, sin llamadas telefónicas, sin luz, sin escapatoria. Pero lo más inquietante es que la mesa no siempre fue así. De hecho, antes se llamaba el pueblito, o el pueblecito. ¿Por qué? Porque los reclusos llevaban las riendas. Hablamos de tiendas, restaurantes e incluso burdeles dentro de la prisión. Los cárteles no solo prosperaban, sino que reclutaban, mataban y hacían negocios desde sus literas. ¿Qué cambió? Un hombre. Desde 2014, el director César Daniel Ramírez Acevedo ha gobernado la mesa con un nivel de control que haría tomar nota a los guardias de Corea del Norte. Y bajo su vigilancia, el gobierno mexicano ha convertido silenciosamente a la mesa en lo que es, en efecto, un archivo humano: apilar, aislar y borrar al hombre antes de que se cumpla la sentencia. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué México está redoblando su apuesta con un sistema de máxima seguridad aún más duro para los reclusos de los cárteles? Bueno, ahí es donde la cosa se pone oscura, porque la respuesta podría no ser solo la justicia. Podría tratarse de venganza, o peor aún, de control. Pero primero, volvamos al principio. Tijuana, ciudad fronteriza, ciudad del pecado, y uno de los lugares más peligrosos del hemisferio occidental. Las rutas de la droga, los cruces ilegales y las guerras territoriales entre cárteles han convertido este centro de fiesta en un polvorín de muerte y desesperación. Y cuando las cosas salen mal, acaban en la mesa. Tijuana, México, justo al otro lado de la frontera con Estados Unidos. Las armas van a México, las drogas a Estados Unidos. Una batalla que se libra sin fin. En medio de este caos se encuentra el nuevo y ultra restrictivo ala de la mesa, la sección 6. Los presos aquí no solo son peligrosos, son líderes, son los que mandan. Hombres como Francisco, que en su día torturaba a sus rivales por diversión. ¿Su nueva realidad? Una caja de hormigón oscura y sin ventilación, sin jabón, sin papel higiénico y con agua apenas suficiente para sobrevivir. El comandante Flores continúa su búsqueda de los amotinados en la sección 6. ¿Su potencial de riesgo? Extremadamente alto. El aire dentro de la unidad de aislamiento se describe como asfixiante. El moho se extiende por las paredes como un cáncer. A los reclusos se les prohíbe incluso ver el sol, algunos durante meses. Esto no es rehabilitación. Es algo completamente diferente. Es un sistema calculado para romper al recluso antes de que termine su condena. ¿Y si crees que los guardias tienen el control? Piénsalo de nuevo. Según antiguos sicarios que cumplieron condena en prisiones como estas, el poder real sigue en manos del cártel. A menudo se obliga a los guardias a mirar hacia otro lado, o si no, los que mandan son los reclusos y el cártel que controla el sistema penitenciario. Por cada prisión que hay un cártel detrás. Piénsalo bien. No se trata solo de una guerra contra el crimen, es una guerra dentro de los muros. Y la estrategia es brutal. Los reclusos de cárteles rivales se ven obligados a compartir espacio, lo suficiente como para generar tensión, pero no tanto como para resolverla. Esto da lugar a un enfrentamiento emocional y psicológico que rara vez termina bien. Enemigos de cárteles, uno al lado del otro, durante años. No es de extrañar que la mesa haya sufrido múltiples disturbios a gran escala. Un informante describe una masacre en la que 14 reclusos fueron asesinados en una sola noche, y el jefe principal del cártel, decapitado. Acabé en máxima seguridad y estalló el motín. El jefe principal fue decapitado y jugaban al baloncesto con su cabeza. Sin embargo, México ha decidido que este lugar tenía que ser aún más duro.
¿Por qué? Algunos creen que es porque la influencia de los cárteles ha superado a las calles. Han corrompido a la policía, a los políticos, incluso a los jueces. Así que ahora, el gobierno está tomando represalias de la única manera que puede, despojándoles de su poder dentro de estos muros. Pero aquí es donde se vuelve en su contra. Reclusos como Taylor Elliott Howard, que no son miembros de cárteles, son arrojados al mismo infierno. Él no traficaba con drogas. Fue acusado de robar un coche. Y ahora ha sido condenado a 9 años, en lo que muchos describen como tortura psicológica. Las condiciones de vida aquí son terribles. Soy veterano de guerra. Estoy en la Marina de los Estados Unidos. He servido en la guerra de Irak. Estoy condecorado. Allí soy un héroe. Aquí soy un villano. ¿Y el aislamiento? Es total. Los reclusos estadounidenses dicen que nadie habla inglés. No hay intérpretes. No se pueden hacer llamadas a la familia. No hay visitas. Te encierran y tiran la llave, dice Taylor. No exagera. Básicamente, lo que intentan hacer aquí es encerrarte y tirar la llave. ¿Y si te pones enfermo? Buena suerte. Taylor afirma que solo en su piso han muerto 9 reclusos, simplemente por enfermedades no tratadas. No son rumores. Es una ruleta de la supervivencia. Y esto plantea la pregunta: ¿está México reformando su sistema judicial o está ocultando sus fracasos tras un muro de hormigón más grueso? Más adelante en este video exploraremos la impactante transformación de La Mesa, que pasó de ser un pueblo controlado por los cárteles, con clubes y restaurantes, a la fortaleza cerrada que es hoy. Te mostraremos imágenes del interior de El Pueblito y te presentaremos a reclusos como Dolores Sánchez, que vivió en ambas versiones de la prisión y no puede decidir cuál era peor. Porque, ¿qué es más aterrador? ¿Una prisión donde los reclusos gobiernan con armas y drogas? ¿O una donde el Estado gobierna con silencio? Era el año 2002. Y lo que ocurrió ese año en La Mesa no fue solo una reforma penitenciaria, fue una declaración de guerra. El gobierno mexicano demolió las antiguas instalaciones, arrasó las tiendas improvisadas, cerró los clubes nocturnos gestionados por los reclusos y declaró que a partir de ese momento el Estado, y no los cárteles, estaría al mando. Pero el poder no desaparece, muta, y en este caso se adaptó para sobrevivir dentro del nuevo plan de La Mesa. Se reforzó la vigilancia. Se redujo el tiempo de patio. Se controlan los movimientos de los reclusos al segundo. El comandante Mario Antonio Mesa Flores, responsable de las operaciones diarias, conoce muy bien este baile. Su día comienza con registros en busca de armas caseras, drogas e incluso ventiladores convertidos en calentadores. Esto implica patrullar la prisión y registrar las celdas. Buscamos principalmente armas y sustancias como drogas y tabaco. Pero no nos equivoquemos. La violencia no ha abandonado La Mesa. Simplemente se ha sumergido más en la clandestinidad. Un recluso, Francisco, lo admite abiertamente. Tenía una vida increíble. Dinero, familia, mujeres. ¿Y aquí? Luchas por el agua, luchas por el aire. No exagera. Los reclusos solo tienen acceso a las duchas y los baños durante unas pocas horas al día. El resto del tiempo, solo hay hormigón y silencio. Tenía una vida increíble, con mis hijos, mi esposa, una novia, y tenía mucho dinero, las cosas iban bien. No sabía lo que era pasar hambre, ya que siempre podía permitirme comprar todo lo que quería. Aquí, en la cárcel, no sueles tener suficiente y por lo general es horrible. Luego está Dolores Sánchez. Lleva dentro desde 1999, más de 2 décadas. En aquel entonces, podía caminar libremente. Tenía un pequeño negocio. Incluso contrataba personal. Hoy, es enfermera en la cárcel y reparte medicamentos en el bloque 7. Pero la libertad que una vez tuvo, la que le concedía el control del cártel, se ha esfumado. Antes podíamos abrirnos y ir a donde quisiéramos. Ahora ya no hay drogas, ni alcohol, ni corrupción. Parece un avance, ¿verdad? Excepto que el precio del control se paga con deterioro mental, negligencia médica y desesperanza institucionalizada. A los reclusos rara vez se les permite salir. Cuando lo hacen, es un asunto muy coreografiado. Los guardias abren una celda cada vez. Los reclusos desfilan, nunca juntos, siempre escalonados. Los miembros de bandas rivales nunca pueden cruzarse. No se trata solo de orden, es paranoia orquestada. El siguiente grupo no puede salir hasta que todos los reclusos estén en la escalera. Así es como los guardias mantienen el control. Este elaborado ballet de control puede reducir los disturbios, pero tiene un costo. Según los guardias, 2 horas de sol a la semana es un privilegio. La mayoría de los reclusos pasan de 23 a 24 horas al día en sus celdas, todos los días.
durante años. Y lo peor, el aislamiento es intencionado. La estructura actual de la mesa garantiza que los reclusos solo interactúen con un puñado de personas durante toda su condena. Piénsalo. Entras con 22 años, sales con 35, y las únicas personas con las que has hablado son los guardias con porras y los reclusos que podrían degollarte en la ducha. El daño psicológico es tan grave que algunos reclusos suplican que los trasladen, no que los liberen, solo que los trasladen a otra instalación. Tomemos el caso de Abraham Chávez Orozco, arrestado a los 22 años por tráfico de drogas. Lleva 3 años de una condena de 5. Su delito: contrabando de narcóticos. Su castigo: 3 años sin privacidad, higiene básica ni atención médica. He tenido una infección en el pie, la comida es mala y antihigiénica, y hace un calor insoportable. Su madre ha suplicado a las autoridades que lo trasladen a otro lugar, a algún lugar más seguro, a algún lugar menos devastador desde el punto de vista psicológico. Pero en la mesa, incluso la esperanza está bajo llave, porque no nos engañemos, la mesa no es solo una prisión para asesinos de cárteles, también es una prisión para personas pobres, para extranjeros, para los desafortunados, y para algunos, como Taylor, es un ataúd con un televisor. Y cuando el castigo va demasiado lejos. La consecuencia definitiva es lo que los reclusos llaman el agujero. Es el bloque de aislamiento, oscuro, mofoso, sin aire. Incluso los guardias dudan antes de entrar. Y si crees que es una exageración, piénsalo de nuevo. Los reclusos aquí no solo sufren en silencio, se pudren. Los reclusos vegetan en aislamiento durante días y días. Las celdas están dominadas por el sudor, el aire viciado y una cantidad cada vez mayor de moho en las paredes. No hay agua corriente, no hay electricidad, no hay contacto humano. Los reclusos no saben cuándo les dejarán salir. A veces son semanas, otras veces nunca. Lo peor, ni siquiera hace falta ser violento para que te metan ahí. Olvidar lavar un plato, pasar una galleta de contrabando o simplemente contestar es suficiente. Como explicó una vez el director de la prisión: estoy muy orgulloso. Esta prisión solía ser famosa. Ahora lo tenemos todo bajo control. Control. Esa es la verdadera historia aquí. No la reforma, no la rehabilitación. Control. Porque, ¿qué pasa cuando reduces a un hombre a solo un número y una jaula? La respuesta es simple. No reduces la violencia, la fabricas. A continuación, te mostraremos hasta dónde llega este sistema y te presentaremos a un ex sicario mexicano que revela cómo los guardias de la prisión y los cárteles trabajan juntos para que siga fluyendo la sangre. También descubrirán cómo algunos reclusos se salen con la suya tras las rejas, cómo un motín en una prisión terminó con miembros de un cártel jugando al baloncesto con una cabeza decapitada, y lo que realmente significa estar protegido por el gobierno mexicano. Pero ¿qué es lo más aterrador de todo? Haremos la pregunta que México no quiere responder. ¿Qué pasa cuando los cárteles están encerrados y siguen siendo más poderosos que el gobierno? Los jefes de los cárteles siguen mandando, incluso desde el aislamiento. Si pensabas que la mesa era brutal, aún no has oído lo que sucede cuando los muros de la prisión no son lo suficientemente fuertes para contener a los cárteles. Porque a veces, la prisión no controla a los criminales controlan la prisión. ¿Y si eres uno de los guardias que se interpone en su camino? Pues, más vale que reces para que tu familia no conteste llamadas desconocidas. En esta sección, nos adentramos en la guerra invisible que se libra en la prisión más extrema de México, no solo entre los reclusos y el Estado, sino entre los cárteles que luchan por el territorio dentro de las mismas celdas en las que están encerrados. Retrocedamos a un relato de primera mano de un antiguo sicario. Este hombre, criado entre Estados Unidos y México, se convirtió en sicario tanto del cártel de Sinaloa como de la familia michoacana. Conocía la guerra entre cárteles como la mayoría de nosotros conocemos los patrones del tráfico. ¿Y su conocimiento del sistema penitenciario? Aterrador. Básicamente es la ley que Pablo Escobar le impuso al gobierno. Es plata o plomo, es dinero o plomo, lo que tú quieras. Según él, todas las cárceles de México están controladas por un cártel. Los guardias son solo marionetas en un juego de poder. Si cooperas, vives. Si te resistes, desapareces. Y si eres un funcionario de prisiones que intenta hacer lo correcto, terminas como un ejemplo para los demás. He conocido a muchos reclusos en México que han sido delincuentes en Estados Unidos. Me dicen que allí es un hotel de 5 estrellas comparado con donde estamos ahora. Dentro de la mesa, las alianzas se forjan por miedo. ¿Y las rivalidades? No solo se cocinan a fuego lento, explotan, como el ahora infame motín descrito por ese mismo sicario. 14 muertos, 1 decapitado. ¿Su cabeza?
usada como pelota de baloncesto. Los guardias se quedaron fuera del ala de máxima seguridad y no hicieron nada. ¿Por qué? Porque los cárteles les dijeron que no entraran. El motín estalló. Hubo 14 muertos. El jefe principal fue decapitado y estaban jugando al baloncesto con su cabeza. Deja que eso cale. En la mesa hay 2 sistemas de justicia. Uno escrito en los libros de leyes, el otro escrito con sangre. Por eso el gobierno mexicano está tan desesperado por mantener el orden. El director Acevedo lo sabe. Él es el artífice de la nueva La Mesa, un sistema tan hermético que los miembros más peligrosos de los cárteles ni siquiera se ven entre sí, y mucho menos a los guardias. En la sección 6, los reclusos de bandas rivales tienen horarios deliberadamente diferentes para salir al patio, y aún así, solo pueden salir 2 horas a la semana, como mucho. Si alguien incumple las normas, desaparece en régimen de aislamiento, pero no hay que confundir aislamiento con seguridad. Un ex recluso describió estas celdas como ataúdes con moho. Sudas, te asfixias, y no sabes cuándo vas a salir. El agua gotea de las tuberías oxidadas, la comida es mínima. A veces los guardias se olvidan de que existes. Lo único que puedes hacer es sentarte o estar de pie durante un rato. Estamos en aislamiento total. Nos dejan pudrirnos aquí y cierran las puertas. Y aún así, a pesar de todo eso, los cárteles logran prosperar. ¿Cómo? A través del miedo, el soborno y una red más eficiente que el propio gobierno. El ex sicario admitió haber interrogado a otros reclusos con el permiso de los guardias. Tenía acceso a teléfonos, armas e información clasificada, todo gracias a la influencia del cártel. ¿Y cuál era su trabajo en la cárcel? Sencillo, averiguar quién era leal y quién no. Entrábamos con el permiso de los guardias, sacábamos los teléfonos inteligentes y empezábamos a interrogar dentro de la prisión. Describió prisiones donde los guardias prostituían a las reclusas para ganar dinero extra, donde los reclusos interrogaban a otros reclusos, y donde los mismos abogados que defendían a los miembros de los cárteles trabajaban para bandas rivales, asegurándose de que sus clientes nunca salieran. La Mesa, a pesar de su estructura y acero, sigue siendo vulnerable a la corrupción. Incluso los reclusos lo saben. Por eso alguien como Taylor Elliott Howard, un marín estadounidense que se encontró entre rejas, se siente completamente abandonado. No habla español. Los guardias no hablan inglés. No hay intérprete. Y a nadie le importa. En sus propias palabras, no intentan tener intérpretes ni nada por el estilo. Así que, en lo que a nosotros respecta, estamos en problemas. No hay ayuda en realidad. Y eso nos lleva a uno de los elementos más siniestros de la nueva estrategia penitenciaria de México: la degradación psicológica intencionada. Cuando se elimina el lenguaje, se elimina el poder. Cuando se elimina la luz del sol, se elimina el tiempo. Y cuando se elimina el contacto humano, se elimina la identidad. Ya no se trata de castigar, se trata de hacerte desaparecer antes incluso de morir. Y eso es exactamente lo que sucedió en La Mesa antes de la reforma de 2002. En aquel entonces, la prisión era un bazar al aire libre para los jefes de los cárteles, que vivían en el lujo mientras los reclusos pobres se morían de hambre. Había restaurantes de comida rápida, bares e incluso burdeles, regentados por reclusos y sin vigilancia alguna. Teníamos computadoras, teníamos restaurantes, todos teníamos mucho dinero. Luego llegaron los disturbios, y los muertos comenzaron a acumularse, así que el Estado respondió derribándolo todo. Pero en lugar de arreglar el sistema, construyeron una jaula tan estrecha que aplasta a todos los que están dentro, sean delincuentes o no. Y la cosa empeora. La negligencia médica es rampante. Taylor reveló que 9 personas de su piso murieron por enfermedades no tratadas, y no en toda la prisión, solo en su bloque. Han muerto 9 personas en este piso por estar enfermas. Eso sin contar toda la cárcel, solo este piso. El agua está racionada. Los productos de higiene deben comprarse con dinero del exterior. Y adivinen qué. Si tu familia no te visita, no recibes nada. Ni siquiera un cepillo de dientes. Un recluso lo expresó sin rodeos. Que me coman los perros, esa es la vida que elegí. Que me coman los perros porque esa es la vida que elegí. Pero aquí está el giro. Ese mismo ex sicario del cártel, después de pasar años viviendo como un fantasma, se marchó. Dejó su arma, abandonó su estatus protegido por el cártel y escapó de la única vida que había conocido. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que incluso los hombres más poderosos, los asesinos, los traficantes, los intocables, eran prescindibles. Lo golpearon, lo torturaron, lo traicionaron. Los cárteles por los que derramó su sangre, lo abandonaron. Así que empezó de nuevo. Se convirtió en entrenador de boxeo.
Comenzó a trabajar con jóvenes en riesgo en México. Les enseñaba a pelear, pero no como él solía hacerlo. Hoy en día soy instructor de boxeo y trato de darles los mejores consejos para que eviten pasar por lo que yo he pasado. Porque en el fondo sabe lo que les espera tras los muros de la prisión. No la redención, ni el perdón, solo la muerte lenta e invisible de todo lo humano. Y sin embargo, México sigue construyendo prisiones como La Mesa, prisiones donde todo está vigilado, pero nada se cura. Donde el problema no es solo a quien encierran, sino a quien dejan pudrirse. Y aquí está lo más inquietante. Estos son los que fueron capturados. A continuación, seguiremos el rastro fuera de los muros de la prisión, hasta los barrios de Tijuana, donde los cárteles siguen operando con casi total impunidad. Les mostraremos cómo La Mesa es solo una pieza de un engranaje mucho más grande, cómo se recluta a niños como vigías y cómo los imperios de la droga siguen prosperando a pesar de la represión del gobierno. Pero, lo más importante, exploraremos lo que el gobierno mexicano no quiere admitir, que estas prisiones podrían no ser la solución, podrían ser un síntoma. La guerra no está en la prisión, está en las calles que la alimentan. Hasta ahora les hemos mostrado cómo La Mesa, la prisión más extrema de México, pasó del caos controlado por los cárteles al aislamiento sancionado por el Estado. Hemos revelado cómo los líderes de los cárteles siguen ejerciendo su influencia, incluso desde detrás de muros reforzados. Y les hemos mostrado lo que les sucede a aquellos que se escapan por las rendijas. Olvidados, sin voz, borrados. Pero esto es lo que el gobierno no les dirá. La Mesa no es la solución, es la consecuencia. El verdadero campo de batalla está fuera de los muros de la prisión, en las calles de Tijuana, donde los niños llevan radios de vigilancia en lugar de juguetes, donde los SUV blindados no pertenecen a la policía sino a los lugartenientes de los cárteles, y donde el asesinato es solo otra partida en la economía local. ¿Y lo más aterrador? La violencia dentro de la prisión es solo un espejo. Como dice el propio director de La Mesa, lo que pasa fuera de la prisión es exactamente lo mismo que lo que pasa dentro. Es solo un espejo de la ciudad. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo Tijuana, una vez una ciudad fronteriza conocida por el tequila y el turismo, se convirtió en una capital del asesinato? ¿Y cómo La Mesa se convirtió en su cementerio? Para entenderlo, tenemos que ir más allá de las celdas y adentrarnos en la cadena de violencia que comienza mucho antes del arresto. Comienza en los barrios. Los niños, algunos de tan solo 9 años, son reclutados como exploradores o mensajeros. ¿Su trabajo? Informar de los movimientos de la policía. Llevar mensajes. A veces, llevar armas. Si los atrapan, desaparecen. Si no los atrapan, los ascienden. Un niño de 12 años puede convertirse en un sicario del cártel más rápido de lo que un estudiante de secundaria puede convertirse en enfermero. ¿Por qué? Porque el sistema está construido así. Se puede decir que, en cierto modo, es así, porque es obvio que muchas de las personas que conocí en los cárteles ni siquiera terminaron la primaria. La educación no solo cuenta con pocos recursos, sino que está en desventaja. Y si crees que esto solo ocurre en las zonas rurales, piénsalo de nuevo. Tijuana es la ciudad fronteriza más transitada del mundo. Y eso significa que también es uno de los territorios más disputados del planeta para el tráfico de drogas. Las armas entran desde Estados Unidos, las drogas salen. Y en medio, cadáveres. Algunos pertenecen a los cárteles, otros son inocentes. Un antiguo sicario describió una escena horrible. 15 personas secuestradas, hombres y mujeres, llevadas a un rancho y descuartizadas con hachas y motosierras. No todos eran objetivos. Algunos simplemente estaban en el lugar equivocado. ¿Por qué? Para enviar un mensaje. Se lanzaron con hachas y motosierras, desmembraron a todo el mundo. Y mensajes como ese funcionan. Aterrorizan a las comunidades hasta someterlas. Convencen a los padres de que envíen a sus hijos lejos, si pueden permitírselo. Silencian a los jefes de policía, a los políticos corruptos y derrumban las instituciones cívicas. Y cuando finalmente capturan a estos asesinos, los envían a La Mesa, no para reformarse, sino para pudrirse. Sin embargo, muchos de ellos siguen dirigiendo sus operaciones desde dentro. Ordenan asesinatos, controlan las rutas de la droga, incluso extorsionan a los guardias. No porque el sistema sea débil, sino porque el sistema ya se ha plegado a su voluntad. Como dijo un ex recluso, detrás de cada prisión hay un cártel. Y así, el círculo continúa. Afuera, el miedo reemplaza a la ley. Adentro, el aislamiento reemplaza a la esperanza. Y en algún punto intermedio, la guerra contra las drogas de México se transforma en una guerra contra su propio pueblo. Incluso los reclusos lo saben. Tomemos el caso de Dolores,
que lleva más de 20 años entre rejas. Antiguamente era una mujer poderosa en la aldea de la Mesa, gobernada por los reclusos, y ahora ejerce de enfermera. Sin embargo, cuando se le pregunta si prefiere la nueva prisión o la antigua, no sabe qué responder. Incluso ahora, Dolores no está segura de cuál de estos dos mundos es mejor y cuál es más duro. Porque uno le dio peligro, pero libertad. El otro le dio seguridad, pero silencio. Y ninguno de los dos le dio dignidad. Mientras tanto, reclusos estadounidenses como Taylor Elliott Howard, que sirvió en Irak, se ven despojados de hasta la última pizca de identidad. Porque uno le daba peligro, pero libertad. El otro le daba seguridad, pero silencio. Y ninguno de los dos le daba dignidad. Mientras tanto, reclusos estadounidenses como Taylor Elliott Howard, que sirvió en Irak, se ven despojados de toda su identidad. Antes era marín, ahora es un extranjero olvidado. Ni siquiera puede comprar papel higiénico sin dinero del exterior. Fabrica joyas para intercambiarlas por jabón. Vendo artículos de higiene, pasta de dientes, cepillos de dientes, jabón, cosas así, papel higiénico, porque aquí no nos dan nada de eso. El gobierno dice que es por control, pero ¿a qué precio? Porque cuando empujas a un hombre al límite, le quitas la comida, el agua, la voz, no solo se rompe, cambia. Y cuando miles de esos hombres son liberados y devueltos a la sociedad, endurecidos, amargados, traumatizados, ¿qué es exactamente lo que estamos liberando? Le preguntamos a un exsoldado del cártel si sentía remordimientos. Su respuesta fue que solo los sentía por las personas que amaba, no por las personas a las que había matado. Eso no es rehabilitación. Eso es adoctrinamiento. Y las prisiones más extremas de México no solo contienen monstruos, los fabrican, todo en nombre del orden. La verdad es que la violencia dentro de la Mesa no comenzó allí. Fue importada, de hogares rotos, escuelas fallidas, comunidades abandonadas y años de silencio. Porque mucho antes de que alguien termine en una celda, ya ha pasado por un sistema mucho más castigador: la pobreza. Y en México, la pobreza no es solo una lucha, es una trampa que los delincuentes saben explotar mejor que el Estado. Los cárteles ofrecen lo que el gobierno nunca pudo: dinero, respeto y poder. Un exsoldado de un cártel nos dijo: la mayoría de las personas que conocí en el juego ni siquiera terminaron la primaria. Eso no fue una coincidencia. Fue intencionado. Cuando la educación falla, cuando los empleos desaparecen y cuando la violencia se normaliza desde la infancia, el cártel se convierte en la única salida. El tipo de música que escuchan, lo que ven en la tele, eso es lo que les inspira, cuando en realidad no tienen ni idea de cómo es esa vida. Entonces, ¿cómo lo arreglamos? La Mesa se suponía que iba a ser la respuesta, pero en lugar de romper el ciclo, se convirtió en el siguiente eslabón de la cadena. El diseño de la prisión garantiza que los reclusos estén aislados de todo: familia, idioma, apoyo, incluso la higiene básica. En algunas celdas, el agua solo corre unas pocas horas al día. En otras, los reclusos duermen 5 en una cama, algunos incluso encima de los retretes. ¿Y los guardias? No siempre son los buenos. Según revelaron antiguos reclusos, muchos guardias están atrapados ellos mismos, divididos entre hacer su trabajo y proteger a sus familias. Uno lo describió como estar entre la espada y la pared. Obedeces al cártel o desapareces. Así que intentan mantener la calma, ya sabes, sabiendo con quién no deben meterse y a quién pueden golpear sin problemas. Entonces, ¿qué pasa cuando un recluso se resiste al sistema? ¿Qué pasa si, como el ex sicario que conocimos, alguien decide liberarse de esa vida? Se podría pensar que vendría la redención. Pero no es así. Incluso después de escapar de la vida del cártel, casi lo matan. Terminó en una prisión de máxima seguridad, donde se desató un motín solo 2 semanas después de comenzar su condena. Murieron 14 personas. El jefe de la prisión, decapitado. Los reclusos usaron su cabeza como un juguete. Y nadie los detuvo. ¿Por qué? Porque nadie se atrevió. Estalló el motín. Decapitaron al jefe y jugaban al baloncesto con su cabeza. Ese es el nivel de caos en el que funcionan estas prisiones. No es rehabilitación, no es orden, es contención, a duras penas. ¿Y para los que consiguen salir? ¿A qué tipo de libertad regresan? Tomemos como ejemplo al recluso Francisco, un asesino convicto del cártel. Ha cumplido 7 años en la Mesa. No ha sabido nada de su familia. Cree que sus hijos se han dedicado al crimen. ¿Y lo único que le queda? Una fotografía. Siempre pienso en mis hijos varones. Miro esta foto todas las mañanas. Mientras tanto, Abraham,
un narco de 22 años que aún se aferra a la esperanza, está desesperado porque lo trasladen a otra prisión. ¿Por qué? Porque en la mesa la esperanza es contrabando. No ve la luz del sol. Suda a 38 grados Celsius. No ha abrazado a su hermana en 3 años. ¿Y su único delito? Ser joven, pobre y prescindible. Taylor, el marine estadounidense, lo expresa mejor. Simplemente seguir adelante, ¿sabes? No pensar demasiado en ello. No quiero estresarme por la situación. Porque en un sistema como este, pensar demasiado te mata. Lo que plantea la pregunta: si prisiones como la Mesa producen más trauma del que previenen, ¿por qué México sigue construyéndolas? Porque las prisiones tienen un segundo propósito: la imagen. Para el público, lugares como la Mesa envían un mensaje: tenemos el control. Para los cárteles, son un bache en el camino. Y para los reclusos, son un recordatorio de que no eres un hombre. Eres un problema. Y los problemas no se resuelven, se encierran. Pero aquí está el giro que nadie espera. Algunos reclusos, después de años en este purgatorio de hormigón, dicen que no quieren la libertad. ¿Por qué? Porque el mundo exterior es peor. Es caótico, imprevisible, y está lleno de recuerdos a los que prefieren no enfrentarse. En la cárcel, conocen la rutina, conocen al enemigo, y conocen el precio. Como dice Dolores, que cumple una condena de 34 años, cuando salga tendrá que aprender a vivir en un mundo nuevo, con gente nueva, con tecnología nueva y sin garantías. Cuando salga de aquí, tendré que empezar por familiarizarme con la nueva tecnología, y la gente también ha cambiado. No es la única. Otros, como el antiguo pistolero del cártel, hablan de trastorno por estrés postraumático, insomnio y entumecimiento emocional. No saben cómo reintegrarse en la sociedad, porque la cárcel los cambió. No ver el sistema los cambió. A veces me dicen que soy muy frío. Es algo que no se puede dejar atrás de la noche a la mañana. ¿Y ahora qué? Les hemos mostrado una prisión tan extrema que la luz del sol es un privilegio. Les hemos mostrado una ciudad tan fracturada que los niños crecen eligiendo las pandillas en lugar de graduarse. Les hemos mostrado cómo los líderes más peligrosos de los cárteles siguen dirigiendo sus operaciones desde detrás de las rejas, y cómo el Estado, a pesar de sus mejores esfuerzos, no puede seguirles el ritmo. Pero, sobre todo, les hemos mostrado que la Mesa no es el final de algo, es el principio. Porque hasta que México solucione las razones por las que la gente acaba en prisiones como estas, no importa cuántos muros se construyan, siempre habrá alguien que los trepe, o que muera en el intento. Con esto llegamos al final de este video. Para ver más videos interesantes como este, hagan clic en las tarjetas que aparecen en la pantalla.